Alicia, quien estaba en el río con su hermana, ya se encontraba algo aburrida, esperando a que pase el tiempo, el cual no pasaba. Para su suerte, en esa pradera vio a un conejo con chaleco y un reloj de bolsillo, llegando a escuchar decir a este mismo: "Estoy muy tarde, estoy muy tarde", y vio que ingresó a una madriguera, a la cual Alicia no le extrañó que el conejo hablara, sino que usara chaleco y reloj. Cuando ingresó detrás del conejo por la madriguera, en dirección del camino, cambió hacia abajo, lo cual hizo que Alicia cayera. En el camino, Alicia observaba en las paredes todo tipo de muebles y objetos. De pronto, cuando empezaba a quedarse dormida en la caída, que parecía nunca acabar, cayó en un montón de hojas secas que amortiguó la caída. De ahí vio al conejo nuevamente, por lo cual siguió hasta la cocina, la cual no encontraba una puerta, excepto una muy pequeña por donde no podía entrar, lo que la llevó a llorar. Pero ella, en su conocimiento, se dijo a sí misma: "Eres fuerte, no llores", y consiguió calmarse. Luego encontró un frasco con un mensaje que decía: "Bébeme". Incrédula y dubitativa, buscaba alguna contraindicación como en los libros que se decía a sí misma, pero no encontró nada y prosiguió a bebérselo, y de pronto se empezó a encoger. La sorpresa fue cuando se percató que sí podía pasar por la puerta, pero se olvidó la llave en la mesa, que le quedaba ya inalcanzable. Por lo cual inició nuevamente el llanto, el cual fue interrumpido, y cuando se dio cuenta de que había un pedazo de pastel se dijo a sí misma: "¿Qué es lo peor que me puede pasar?", y de pronto empezó a crecer, tanto que no podía ver sus propios pies. Pronto vio que estaba tan grande que empezó a llorar tanto que pensaba que ya no podía salir de aquella madriguera. Y fue entonces cuando volvió a ver el conejo corriendo y diciéndose: "¿Cómo puedo hacer esperar a la duquesa? Es tarde". Y sin de querer dejó caer unos guantes y un abanico, los cuales, sin darse cuenta, Alicia recogió y seguía llorando, hasta un punto en el que vio que empezó a recuperar su tamaño natural. Esto gracias al abanico y los guantes. Pero resulta que terminó volviéndose más pequeña de lo que era, y cayó en un charco de agua salada que ella misma había provocado por sus lágrimas. Asustada del hecho que quería llegar a la orilla, vio a un ratón que no hablaba inglés, sino que entendía el idioma francés, a lo cual ella suplicó por ayuda, que fue rechazada varias veces, y por los sustos que le provocó los temas de conversación que tuvo con el ratón acerca de su gata, de su perro del vecino y demás. Pero al final el ratón aceptó ayudarla y contarle la historia del por qué le tiene tanto pavor a los gatos y a los perros. Relato que Alicia interrumpió. Luego, Alicia, junto con un grupo de animales que se encontraban en la orilla, ya todos mojados y molestos a causa de eso, buscaban la mejor manera de poder secarse. La primera idea vino del ratón, quien empezó a contar la historia del conquistador, pero no funcionó. La idea que funcionó fue la del dodo, quien dijo realizar una carrera electoral, el cual dibujó una especie de círculo e indicó que todos corrían alrededor de ello, y cada quien en su momento se podía retirar, lo cual fue factible, ya que todos acabaron por secarse, y al preguntarse quién ganó, la respuesta del dodo fue que todos, y todos merecían un premio, que serían entregados por Alicia, quien portaba una especie de caramelos en su bolsillo. Hasta ella misma recibió un premio por parte del dodo, que fue un dedal que tenía la misma Alicia en su bolsillo. Luego de ello, el ratón nuevamente empezó a hablar y tratar de contarles el porqué de su temor hacia los perros y los gatos, pero no fue escuchado y molesto se marchó. Para mala suerte, Alicia empezó a hablar de su hermosa gata Dina, pero todos se espantaron y huyeron de manera muy educada y amable. Alicia se quedó sola nuevamente sollozando. Luego de ello, el conejo apareció y confundió a Alicia con una doncella llamada Mariana, quien le ordenó que entrara a una casa a buscar sus guantes y su abanico. Y lo consiguió. Alicia entró, pero vio un frasco. En este no decía nada de bébeme o algo por el estilo. Así que se lo bebió, pensando que cada vez que pasa algo, algo sorprendente sucede y empieza a crecer tanto
que poco más y no entraría en la casa. Así que el conejo llegó y no entendía al ver un brazo tan grande salir de la ventana, así que ordenó a Bill, una lagartija, entrar por la chimenea, pero Alicia se lo impidió con su enorme pie. Por consiguiente, el conejo indicó que se quemara toda la casa y Alicia de pronto gritó que no se atrevieran a hacer eso, por lo que quedaron pensando y empezaron a lanzar pequeñas piedrecitas que se volvían pasteles. Así que Alicia comió uno, pensando que no podía crecer más de su tamaño actual. Así que comió y empezó a menguar su tamaño. Y así Alicia salió de la casa y vio a toda una manada de animales y a Bill en medio, socorrido por dos conejillos de India que le daban agua de una botella, al ser asustado por esto. Cada vez que Alicia pasa por un cambio de tamaño y su frustración, simplemente opta por llorar, ayudando tal vez a apaciguar el sentimiento, pero no necesariamente le brindaba una solución. De pronto, se encontró con una oruga que estaba con su pipa siempre relajada y pensativa. Alicia se cruzó con ella y no recibía respuesta alguna, por ello decidió marcharse. Sin embargo, la oruga, al ver esto, le tomó importancia a Alicia, que se decía a sí misma que no sabía quién era, y la oruga con desdén le dijo que quién era ella, buscando ella misma se respondiera sin complicarse por alguien más. Al cabo de un rato decidió ayudar a Alicia, que buscaba regresar a su tamaño habitual, indicándole que en un lado de la seta donde estaba reposando le haría crecer y otra menguar, que eran dos hongos que encontraba ahí, por lo cual no sabía qué lado era la que le ayudara así a crecer o a tomar su tamaño normal. Comió una parte del hongo y su cuello se redujo hasta chocar sus pies, se volvió casi prácticamente diminuta, así que inmediatamente tomó el otro trozo y vio cómo empezó a crecer y crecer, pero solo su cuello, tan largo que una paloma la confundió con una serpiente, así que con lo poco que pudo hacer Alicia, empezó a comer ambos trozos del hongo hasta poder obtener la altura ideal. Luego llega a una casa donde dos animales, un pez y una rana, son mayordomos y están entregando una invitación para jugar croquet con la reina, deporte que la reina le encantaba. Que para curiosidad, Alicia solicita entrar a la casa, donde observa a una duquesa con su bebé y un gato Cheshire, que son reconocidos por sus hermosas y grandes sonrisas, y en la cual Alicia, al ver cómo maltrataban al bebé, decide tomarlo en brazos y salir de la casa, cuando de pronto se da cuenta que se convirtió en un cerdo, o ya era uno, y lo deja libre. Entonces aparece el gato, al cual Alicia le pregunta dónde está el camino, y le dice, ¿a dónde quieres ir? A donde sea, le dice Alicia, a lo que el gato le dice, no importa qué camino tomes entonces, igual te llevará a donde tú quieras ir, y la invita a la partida de croquet con la reina sin tener invitación, diciéndole, entonces nos vemos ahí. Sin pensarlo mucho, fue donde estaba el sombrerero loco, el conejo macera y un lirón tomando té. Sin pensarlo se sentó en la mesa, la cual fue reprochada por su curiosidad, y esta misma se entrometió en la conversación, la cual fue respondida, ya que tampoco fue invitada a sentarse en la mesa, en la cual había mucha menajería, pero solo estaba considerada para 3 personas, ya que todas las horas eran las horas del té, porque siempre es tiempo el que cambiaba y cambiaba. Luego, para amenizar el ambiente, Lirón empezó a contar una historia. En todo momento, Alicia interrumpía con sus cuestionamientos acerca de la misma, hasta que después de tanto reproche fue ella misma la que abandonó la sala de té, buscando ingresar nuevamente al jardín que tanto buscaba. Empezó la partida de croquet con la reina, que era una manera muy peculiar de jugar, ya que los bastones o palos eran flamencos, las bolas eran erizos y los arcos del juego eran nada más y nada menos que los soldados naipes, que se doblaban para formar un ángulo de ellos. Fue donde Alicia no podía comenzar a jugar con calma, y la reina, cada vez que perdía o alguien se saltaba el turno, repetía la frase, que le corten la cabeza.
Así que Alicia en esos momentos se distrajo y apareció el gato. Bueno, solo la cabeza de este mismo, con la cual se sentía algo aliviada porque tendría con quien conversar. Y luego de que la reina se sintiera ofendida por el juego, se entró en un debate, ya que querían cortarle la cabeza al gato, pero no sabían si se podía o no, ya que solamente era una cabeza. Así que incitaron a llamar a la dueña, la duquesa que estaba en la cárcel. Para cuando llegó, el gato ya se había ido. Luego, la reina de una manera muy sutil se alejó del juego de la duquesa y se quedó conversando y jugando en un momento. Y lo que le preguntó fue si conocía la falsa tortuga, que era una tortuga con extremidades de vaca, y con un hipogrifo empezó la interacción con ellos. Cabe aclarar que la tortuga falsa siempre estaba en depresión o llorando, pero para amenizar el ambiente, Alicia le empezó a interrogar y que le contara algo, y empezó a contarle sobre su etapa en la escuela, por lo que la conocía manera de interrumpir los cuentos de Alicia no se hizo esperar, a lo que ambos, tanto la tortuga como el hipogrifo, empezaron a tratar a Alicia como un ignorante por un juego de palabras, como en vez de decir histeria decían historia, en vez de decir geografía decían mariografía, o en vez de decir pintura de óleo decían orujo, y así sucesivamente con otras palabras, prácticamente menospreciando a Alicia por no entender este juego de palabras. Luego que empezaran a contar sobre todo lo que realizaban en el recreo, le comenzaron a contar sobre la contradanza de las langostas. Empezaron a cantar y bailar por todo el lado. Luego empezó a cantar los cánticos que ya se había olvidado Alicia. ¿Cómo eran en realidad? La verdad, ni ella misma se acordaba. Justo cuando estaban en lo mejor de la conversación, se escuchó una voz que decía: el juicio va a comenzar, a lo que todos los animales empezaron a correr. Empezó el juicio y fue dirigido por el rey de corazones, quien era el juez, y la acusación es que se habían comido las tartas de la reina de corazón que había preparado. Empezando el juicio, el primer testigo fue llamado, el cual fue el sombrerero. Mientras era interrogado, Alicia, quien estaba sentada en el estrado, empezó a crecer, pero no pudiendo encontrar las respuestas en el sombrerero, por lo que el segundo testigo fue la cocinera de la duquesa, con quien le preguntaba con qué se realizan las tartas, a lo que ella respondió sin pensarlo: con pimiento con pimienta. Hubo una pausa y mientras trataban de retirar el lirón de la sala, retomaron el juicio. La cocinera simplemente desapareció, por lo cual el rey indicó que no era indispensable el interrogatorio con ella, así que pidieron llamar al siguiente testigo. Por su lado, Alicia quería saber quién era el siguiente testigo, y en ese momento el conejo que tenía la lista de testigos con su voz dijo: Alicia. Alicia, algo consternada, fue puesta en el estrado para que diera su versión. Sin embargo, no lo tomaba en consideración, a lo que ella decía para defenderse. Fue entonces cuando la reina ordenó que la ejecutaran, y en contra de ello Alicia desafió a la reina, indicándole que nadie le hacía caso, porque eran solo naipes, y empezaron a volar por su cabeza. Fue entonces cuando abrió los ojos y pudo ver a su hermana lanzándole hojas secas en la cara, diciéndole que se le haría tarde para su cita de té. Y Alicia se dio cuenta de que todo lo sucedido fue un sueño, donde pudo sentirse como si realmente estuviera en el paraíso de las maravillas.